Entonces, una vez que han investigado los usos y utilidades de las TIC en los ámbitos que nos aparecen en el recuadro o en la tablita anterior, aquí tendrán que agregar las fuentes de consulta. Aquí es muy importante que si ustedes investigaron en una página de internet, no nada más me pongan internet, ya que se requiere o es necesario que agreguen el enlace completo que te mande directamente al lugar de donde ustedes obtuvieron la información. Entonces, si es una página de internet, tendrán que poner el enlace. También si es familiares y amigos, pues pongan familiares y amigos. Si es experiencia propia, también agreguen experiencia propia. Si es alguna revista, digan qué revista. Si es algún periódico, digan qué periódico. Para tener ese tipo de referencia correctamente. Entonces, una vez que tengan ya su tabla contestada y agreguen diferentes características en cada ámbito. También es muy importante esto, ya que no nada más agreguen una característica en el ámbito laboral o una en el comercial o una en el educativo y entretenimiento, sino que agreguen varias características en cada uno de los ámbitos. Por eso es una investigación, ya que se requiere que investiguen y agreguen un poco más a fondo las utilidades y los usos. Entonces, una vez que tengan ya correctamente su tabla contestada y ya hayan agregado las fuentes consultadas, van a responder las siguientes preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿qué tipo de fuentes consultaste para el tema laboral y por qué? Aquí es muy importante que ustedes nos agreguen en dónde consultaron el tema y nos digan por qué. Y que ustedes argumenten su respuesta en un párrafo, es decir, en 4 o 5 renglones, y no nos digan nada más, por ejemplo, mi fuente consultada fue internet por rapidez, y nada más. Eso es lo único que escriben. No, se trata de que ustedes argumenten, piensen un poco su respuesta y realicen una aportación entre 4 y 5 renglones. Lo mismo va a suceder para las siguientes preguntas. La siguiente nos dice, ¿qué tipo de fuentes consultaste para el tema de comercio y por qué? Aquí también van a tener que argumentar su respuesta en 4 o 5 renglones. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de fuentes consultaste para el tema de la educación y por qué? Aquí nuevamente van a tener que argumentar su respuesta en 4 o 5 renglones. La siguiente pregunta nos dice qué tipo de fuentes consultaste para el tema de entretenimiento y por qué. Aquí, una vez más, van a argumentar su respuesta en 4 o 5 renglones. Y por último, nos dice lo siguiente, en función de la información que recabaste y las preguntas que respondiste, concluye en 5 líneas qué tan importantes son las TIC en tu vida cotidiana. Entonces, aquí en esta última pregunta, en base a su tabla que llenaron posteriormente y las fuentes consultadas, y una vez que respondieron sus preguntas de manera argumentada, van a concluir en 5 líneas y van a mencionar qué tan importantes son las tecnologías de la información y comunicación en su vida cotidiana, es decir, en su día a día. Entonces esto es lo que se tiene que realizar. Una vez que terminen de rellenar la actividad, la guardan y posteriormente se tiene que enviar. Entonces esto es referente a lo que es la actividad integradora 1, usos y utilidad de las TIC. Y por último, bueno, vamos a revisar la actividad integradora 2, que lleva por nombre identificación de usos de TIC. Vamos a abrir nuestra actividad para ver las indicaciones y qué se tiene que realizar. Bueno, aquí nuevamente nos aparece un podcast en el cual podrán escuchar información referente e instrucciones de lo que se tiene que realizar en esta actividad. Entonces aquí vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué producto van a entregar en esta actividad? Bueno, van a entregar una presentación PowerPoint, el cual lleva por nombre Usos de las TIC en la sociedad. Por eso, si recuerdan, en los recursos había varios recursos que nos hablaba sobre cómo realizar presentaciones PowerPoint,
o videos de cómo realizar una presentación PowerPoint. Es por eso que es muy importante que antes de realizar sus actividades revisen todo el material que les aporta la sección de recursos de cada una de las semanas. Entonces, bueno, vamos a ver en sí las instrucciones o qué debemos hacer. Aquí nos dice como punto número 1, retoma el archivo de Word, usos y utilidad que realizaste en la actividad pasada, es decir, en la actividad integradora 1 que acabamos de revisar. A partir de ella, realiza una presentación en PowerPoint con las siguientes características. Entonces, bueno, lo primero que tienen que tomar en cuenta es la extensión de cada una de las diapositivas. Bueno, debe ser primeramente 5 diapositivas con los siguientes títulos. Nos aparece aquí el número de diapositiva y aquí el título de la diapositiva. Tenemos de la 1 a la 5. La primera de ellos tiene que tener el título, el cual es usos y utilidad de las TIC, y van a agregar su nombre completo, que aquí aparece el nombre del estudiante. La diapositiva número 2 le van a poner como título en el trabajo, la número 3 en el comercio, la número 4 en el entretenimiento y la número 5 en la educación. Entonces, si se fijan, son 5 diapositivas que tienen que ver con la actividad integradora 1, con la información que recabaron anteriormente. Es muy importante que en su presentación PowerPoint sigan las siguientes características. La primera de ellas, el tamaño de fuente de los títulos, es decir, el título debe tener 24 puntos de tamaño, es decir, de 24. El tamaño de fuente del texto debe ser de 16 puntos más alineación justificada, es decir, el texto de la diapositiva lo tendrán que justificar. La extensión de texto de cada diapositiva como máximo deben ser 6 líneas. No se pasen de esas 6 líneas, por favor, ya que es parte de la rúbrica todas estas características que aparecen aquí. El diseño de la presentación debe de tener algún tema del programa ofimático. Esto es muy importante. ¿Qué es un programa ofimático? Bueno, es el fondo. La presentación, el tema es el fondo que podemos elegir entre una variedad que ya tiene por defecto lo que es nuestro programa ofimático PowerPoint. Además, tienen que integrar una imagen a cada diapositiva para su presentación. Y es muy importante que esa imagen complemente la información presentada. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del trabajo, pues agreguen una imagen que tenga que ver con el trabajo. Si agregamos una imagen en el comercio, que tenga que ver con ese tema, y así sucesivamente hasta que terminen las 5 diapositivas. También es muy importante que únicamente agreguen una sola imagen por diapositiva para que el documento o el archivo no esté muy pesado y no tengan problema al momento de subir su actividad, ya que además del texto y las imágenes, también llevará lo que es un audio a la presentación, que es el último punto que aparece aquí, integra un audio a la presentación. Aquí nos aparecen las instrucciones para realizar dicha presentación de audio, cómo insertar el audio. Recuerden que también existe un recurso dentro de la semana 1 donde nos enseña cómo realizar este paso, pero aquí en las instrucciones nos aparece cómo realizarlo. Aquí está por incisos. Inciso A, ve a la pestaña insertar. Inciso B, selecciona un audio del programa ofimático. Inciso C, y así sucesivamente. Entonces, prácticamente esto es lo que van a realizar. Vuelvo a repetir que en este punto es muy importante que elijan y tomen en cuenta todas las características que nos aparecen aquí, ya que se califica respecto a la rúbrica de evaluación. Entonces, esto sería todo respecto a los recursos, a los foros de clase y a las actividades integradoras correspondientes a la semana 1. Espero sea de su ayuda.